El denominado caso Monsalve ha dado mucho que hablar y tiene muchas aristas. Una tiene que ver precisamente con el delito que se le acusa al ex subsecretario del Interior, también todo lo que ha rodeado la previa a la denuncia con acciones que él habría cometido, pero hay un dato muy importante que tiene que ver con la víctima y la forma en que se ha abordado este tema por los medios de comunicación. Es por eso que diputadas del Frente Amplio oficiaron al Consejo Nacional de Televisión acusando cierta exposición indebida de la víctima en el caso Monsalve. Vamos a hablar con una de las diputadas que enviaron este oficio. Nos referimos a la diputada Marcela Riquelme. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Siempre es un agrado poder hablar a través de los medios del canal de la Cámara. Sí, pues, diputada, y un tema tan delicado por lo demás, porque claro, quizás se puede tomar con cierta ligereza esta investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía, donde está involucrado el ministro del Interior, donde además hay temas judiciales, policiales, de inteligencia, de investigación de por medio, pero dentro de todo esto hay una víctima que tuvo la decisión, que tomó la decisión de denunciar una acción de esta característica y que se habla de ella como nada, ¿no? Así es, así es. Aquí hay un tema que es político y hay que diferenciarlo del tema que es penal. Y en lo que respecta tanto a uno como a otro, lo que el deber o lo que tenemos que hacer siempre es la protección de la víctima. Y es aquello que tenemos que propiciar. Y de ahí nace este oficio del Consejo Nacional de Televisión, puesto que como se trata de acciones privadas, precisamente la ley trata de proteger incluso en la denuncia a la víctima. De tal forma que la denuncia es una acción privada. Todo esto tiene que ver con la decisión, con la voluntad de la propia víctima y no forzarla, a menos que sea menor de edad, ¿cierto? Que otro pueda hacer la denuncia, pero no forzarla a hacer una denuncia que no quiere. Siendo el caso que la víctima es mayor de edad, es una decisión de ella, porque es para proteger su indemnidad. Y en este caso, lo que se está haciendo, lo que se hizo a través de un medio de televisión, fue aumentar esa victimización toda vez que se expuso prácticamente su identidad. Mm. Diputada, ¿qué pasa cuando además se dan a conocer, por medio de filtraciones de la Fiscalía, partes de las declaraciones que da a conocer la víctima, de cómo sucedieron los hechos, de cómo se gestó ese día, cómo fueron funcionando las cosas, etcétera? Bueno, eso es gravísimo porque este tipo de investigaciones son reservadas. De hecho, uno no puede conocer esta investigación a través del portal de la página del Poder Judicial. Tú puedes ver cualquier causa, ¿verdad? Pero las causas de familia no la puedes ver y las causas reservadas como esta del Ministerio Público tampoco las puedes ver a través del portal del Poder Judicial, precisamente porque se requiere reserva de la identidad de las personas. Y lo que se hizo a través de este programa periodístico fue entregar todos los antecedentes. Yo no digo quién eres tú, pero digo dónde vives, digo Mm. quién es tu mascota, digo quién es tu familia, digo cómo te vistes. O sea, doy todos los indicios para que quede claramente identificada la víctima. De hecho, se entrevista a familiares. Hoy en día hay declaraciones en distintos medios de prensa de vecinos o de personas que la conocen, la conocieron, conocen a su familia. O sea, hablan de ella claramente identificándola. Y eso es lo que la ley trata de proteger desde un principio. Entonces, lo que se ha hecho a través de este medio de prensa ha sido vulnerar esta indemnidad de la víctima, aumentar la victimización, ¿verdad? Y exponerla, en definitiva, a algo que no se debe legalmente ni éticamente realizar. Diputada Riquelme, finalmente nos enteramos de este caso por un medio de comunicación que da a conocer Así la es. noticia. Ya sabemos cómo fue el procedimiento del gobierno en este caso, del subsecretario, de seguir asistiendo a sus actividades habituales cuando ya había una denuncia de por medio. ¿Cómo lograr aquel equilibrio, no? En que los medios de comunicación Claro, finalmente nos ayudan a entender y a saber lo que está pasando y por otro muchos lado, casos. resguardar la identidad de la víctima y los derechos también de la misma víctima. Muchos casos yo creo importantísimos para nuestro país, importantísimos para la probidad, para la transparencia de nuestro país, han sido comunicados lamentablemente a través de los medios de prensa. Digo lamentablemente porque no debiera ser la forma. Sin embargo, gracias a la prensa investigativa, muchas veces a la prensa independiente investigativa, hemos logrado saber de la existencia de muchos casos de corrupción. Y eso es un buen periodismo.
Eso es un buen periodismo. Muchas veces todos sabemos que existen filtraciones, pero en este caso se Mm. requiere primero conocimiento respecto de esta materia en cuanto a prensa. Ningún medio de prensa conocido, famoso, establecido, no sabe estas reglas. Y estas son reglas que no son éticas, son legales respecto a la exposición de la víctima. Lo que nosotros decimos, y por eso pedimos la sanción en el fondo, que sea ejemplificadora en este sentido. Nosotros podemos hacer un reportaje y podemos señalar todo lo que se quiera respecto de esto, pero al momento de exponerla y de dar todos los antecedentes que permitan Mm. identificarla, estamos pasando a llevar esta libertad, esta decisión, esta privacidad, este respeto que merece cualquier víctima. Sobre Diputada, todo, o sea, no es lo mismo, disculpa, no es lo mismo un delito de robo, no es lo mismo. No es lo mismo. Estamos hablando de delitos que son de acción privada, estamos hablando de delitos sexuales. Es lo mismo respecto de la protección que debemos dar a los menores de edad. Hoy en día en todos los canales de televisión hay conciencia respecto al respeto a los menores de edad. Tú ves que ya no muestran los rostros, no muestran los nombres. Respecto a eso hay un respeto y todos entendemos, pero eso también debe existir respecto de los delitos sexuales. diputada, quizás los medios de comunicación se resguardan en el simple hecho de no dar a conocer el nombre de la víctima y decir, a ver, aquí yo no he dado a conocer la identidad de la víctima, yo solamente dije lo que usted dijo, la descripción, ¿no? Fueron a la casa de la mamá de la víctima, hablaron por la reja con la mamá de la víctima, o sea, una serie de antecedentes que uno puede pensar, claro, sumando esto más esto, llegamos a la identidad fácilmente. ¿Ese resguardo sirve en términos legales, por ejemplo, para un resguardo de estas No, características? no, porque estoy dando todos los indicios, estoy dando Perfecto. todos los indicios. Y el hecho de decir, mire, yo reproduje, por ejemplo, Mm. lo que dice el parte policial, Sí. o reproduje la declaración que se hizo por parte del fiscal en la audiencia. Bueno, estas audiencias precisamente, si tú tratas de verla en el sistema, son reservadas. Mm. Y no se puede ver el tenor de esta declaración, precisamente por aquello. Entonces tuvo que haber sido alguien que estuvo presente en la audiencia o que reveló antecedentes que tenían ya el carácter de reservado. Por lo tanto, el resguardo de decir, mire, no di el nombre, no basta. Mm. No basta. Es como mostrar la imagen y decir no di el nombre. Pero si tú dices todos los indicios, Mm. dónde vive, quién es su padre, cuál es su casa. Entonces, yo creo que al menos a la gente de las localidades donde se indica que ella vive, la identifica plenamente. Mm. Diputada, otro punto, diputada Riquelme, otro punto tiene que ver con las mismas filtraciones de la fiscalía, porque claro, una responsabilidad lo tienen los medios de comunicación a la Sí. hora de tomar esta información y divulgarla, pero de la fiscalía también quizás hay un mea culpa de por qué tenemos constantes filtraciones en este Sí. y en otros casos también, ¿ah? En otro tipo de casos que también las investigaciones son reservadas y finalmente se terminan conociendo igual, y muchas autoridades han dicho que finalmente estas filtraciones le pueden hacer un flaco favor a las mismas indagaciones porque, claro, pueden provocar cierta distorsión. ¿Cómo ves usted eso? Sí, claro, aquí tiene que haber una investigación dentro del Ministerio Público. Esta es una filtración grave, no estamos hablando de un delito de corrupción que sea de interés de toda la ciudadanía, no estamos hablando de un delito de robo, estamos hablando de un delito que afecta la indemnidad sexual de una mujer. Entonces afecta algo que tiene que ver con su privacidad. Es lo mismo que si fuese un testigo protegido, ¿no? Es exactamente lo mismo. La finalidad de la ley es protegerlo. O cuando hablamos de aquellos que, ¿verdad? Estos testigos protegidos que revelan alguna información en un caso de droga. Imagínate lo grave que sería que reveláramos quién es la persona. Hacemos correr el riesgo, ¿verdad?, de que afecte hasta la vida del testigo. Entonces, aquí en este caso es exactamente igual. Si yo doy todo el antecedente y muestro dónde vive, esto implicaría que podría algo afectar la investigación. Podrían los medios de prensa, ella ser objeto de amenaza, ser objeto de acoso, ser objeto de molestia por parte de los vecinos o de terceros. Entonces yo creo que aquí es gravísimo esta filtración, ya sea que venga del Ministerio Público y para eso se requiere la investigación respectiva al interior del Ministerio Público, pero tampoco los canales de televisión ni los medios de prensa escrita que revelaron detalles íntimos Mm. respecto de la ropa interior.
¿verdad? Esas cosas afectan muchísimo. Imagínate la víctima, su madre o su hijo o quien sea, lea estas declaraciones. A nosotras como mujer nos afecta leer esa declaración, leer esos detalles absolutamente innecesarios. Absolutamente innecesarios. Si ya la gravedad de decir un delito de violación ya es suficiente, pero esos detalles eran innecesarios y morbosos. Y yo creo que eso afecta el respeto a la víctima, por eso es tan grave y esperamos que el Consejo Nacional de Televisión tome las medidas respectivas. Para cerrar, diputada, ¿usted cree que usted hablaba de sanciones ejemplificadoras? ¿Va por el tema de las platas principalmente? ¿Cómo lo ve usted? Dicen que para que algo te duela te tiene que doler el bolsillo. Así es. ¿Cómo ve usted ese tema en cuanto a los canales y a los medios de comunicación? Sí, bueno, yo siempre he sostenido eso. Lo que más le duele a la gente muchas veces es el bolsillo, sobre todo cuando se trata de grandes empresas o grandes conglomerados, ¿no? Y es la verdad. Y yo creo que solo una medida de ese tipo puede coartar a que otros medios cometan esta imprudencia y esta ilegalidad. Porque aquí más que no solo es un tema ético, también es un tema legal. Y esta exposición puede afectar la vida de una mujer, de un hombre, de un niño, de una niña, de una familia completa. O sea, estamos de verdad poniendo en riesgo a quien debemos proteger. Ya pues, diputada Riquelme, le agradecemos enormemente por conversar de este tema y estaremos atentos a la respuesta que pueda dar el Consejo Nacional de Televisión frente a este requerimiento que enviaron ustedes. Ahí les contamos, Ya ni un pues, que esté problema. muy bien. Un abrazo, que Gracias. esté muy bien. Gracias, Chao. abrazo. Conversábamos con la diputada Marcela Riquelme, quien ella junto a otras parlamentarias del Frente Amplio oficiaron al Consejo Nacional de Televisión acusando exposición indebida de la víctima en el caso Monsalve.